Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Vamos a leer unos cuantas historias, mejor dicho, vamos a contarles. De nuevo, son del compendio de historias, tradiciones y leyendas de las calles de México. Yo les dije que no les iba a contar la historia de la Llorona porque muchos dicen, ya chole con tu chillona, ya molestas mucho, aunque yo acabo de encontrar otras dos leyendas que tal vez sean la misma, pero contadas por mí van a ser distintas, claro está, ¿verdad? En fin, ¿qué vamos a contar el día de hoy? Bueno, volviendo al tema de La Llorona, la encuesta que está en la comunidad, pues veo que hay poca gente la que está contestándola, pero en fin, vamos a dejarla de aquí hasta que termine el mes de junio y ya en julio grabo o mando a La Llorona a descansar hasta el mes de noviembre, que entonces sí se las contaré las dos. Ahorita vamos a seguir entonces ya con lo que son las historias fantasmagóricas. Ajá. Y ahorita les vamos a contar una historia sucedida en la primitiva catedral, en la Plaza Mayor, y se llaman las velas del jubileo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, pues nos dicen que estrecha y pobre era la primitiva catedral de México, y por su poquedad ésta no mereció ninguna alabanza de ningún cronista, ni siquiera la registraron. Esta catedral fue construida en 1525 como una simple parroquia y se le dijo iglesia mayor antes de 1530, en el que el Papa Clemente VII la elevó al rango de catedral en el consistorio secreto celebrado el 12 de agosto de ese año de gracia. Se levantaba entre la ancha Plaza Mayor y la menor o chica, que de ambas maneras se solían llamar a este sitio, que después llevó ya el nombre de Placeta del Marqués, por dar frente a ella el enorme Palacio de Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca. En esta placeta estuvo, muchos años más tarde, la linda capilla de Tezontle y Piedra Chiluca, del laborioso gremio de los talabarteros, en la que se veneraba a la Santa Cruz, y detrás de esta capilla se alzaba el portal de los Chapineros, que pertenecía al Estado y Marquesado del Valle. En el año de 1733 o tal vez el siguiente año, se demolieron estas construcciones. La Roja Capilla, hasta bien corrido el año de 1834, la echaron abajo. En ese lugar estuvo también en tiempos de la gentilidad, esto es, en tiempos de los mexicas o aztecas, para que vayamos entendiendo, pues gentiles se les decían a todos aquellos que no profesaban el cristianismo, ¿sí? El templo llamado Tozpalatl, en el que manaba una fuente muy venerada, de aguas muy claras, de las que bebían los fieles por devoción, y en las sonadas fiestas de Huitzilopochtli hacían sus rituales y abluciones los sacerdotes de esa horripilante deidad. Lo largo de la pequeña iglesia catedral estaba dirigida de oriente a poniente. Hacia ese punto cardinal se abría la puerta mayor entre dos pilastras, con sus capiteles y un alquitrave con su friso y triglifos y cornija. Bueno, esos son términos que se usan en lo que es la construcción, sobre todo en las catedrales antiguas. Vamos a ver. A esta puerta se le unía una que caía hacia dicha placeta del Marqués y la otra se abría hacia el lado contrario y la nombraban la Puerta de los Canónigos.
Este templo estaba consagrado a la Asunción de María Santísima y su imagen, de gran tamaño se dice, era de oro macizo y de muy primorosa hechura. Muchos años después fundieron esta joya sin igual los torpes señores capitulares. Con las enormes piedras del gran Teocalli que erguía su alta mole gris en medio de la gran Tenochtitlán, se macizaron los cimientos sobre los que se fundó tan menguada fábrica y aún se usaron para labrar las ochavadas columnas y basamentos de sus 3 naves, ante las cuales se hincaban de rodillas los indios y lloraban sin consuelo. Los frailes evangelistas aseguraban que eran sus acongojados gemidos que puro arrepentimiento, porque caían en la cuenta de sus errores y maldades. No era cierta la afirmación de estos ingenuos misioneros, sino que aquellos grandes lloros eran porque se sentían en un gran desamparo, abandonados de sus dioses tutelares que veían por los suelos hechos pedazos. Como este templo se consideraba indigno por su insignificante poca cosa, de una gran ciudad como México se dispuso por cédulas reales datadas en los años de 1551 y 1552 que se construyese uno nuevo de proporcionada suntuosidad a la grandeza de la colonia. Se empezaron a abrir desde luego los hondos cimientos y a clavar el tupido estacado sobre el que se erigiría el magno edificio, y aún se alzaron algunos muros, pero como se vio que muchos y largos años tendrían que pasar antes de que se le diese fin a tan grandiosa construcción, se dispuso que se reparara de arriba a abajo la primitiva catedral, ya que, chica y todo, era de suma utilidad. En ella hubo espléndidas ceremonias religiosas y la atrayente suntuosidad de otros actos. Solamente cuando estos eran más importantes, entonces se prefería otra iglesia para celebrarlos, como la vastísima de San José de los Naturales, que se alzaba en el atrio del convento de San Francisco, en la que se levantó el grandioso túmulo imperial para las honras fúnebres del César V. Bueno, pues eso dice la historia. Como en el año de 1528 no había en México, no digo obispo, pero ni siquiera autoridad eclesiástica, llegó a manos del gobernador de la ciudad, Alonso de Estrada, un breve del Papa reinante Clemente VII, el cual otorgaba la gracia singular a los habitantes de México de que ganasen el jubileo cuyo privilegio solamente se alcanzaba en Roma, y eso cada 25 años. Se presentaron las letras pontificias al ayuntamiento y se acordó, a propuesta del mismo desaforado gobernador, que el día 1 de Pascua de Resurrección y el de Navidad fueran en los que se aprovecharan los particulares beneficios concedidos por el Santo Padre. También se dispuso que el altar mayor de la catedral fuese el lugar de ese ejercicio, con el cual se alcanzaba la indulgencia plenaria solemne y universal. Esto se comunicó al cura de la iglesia mayor, llamado Ginés Uceda, a fin de que previniera todo lo necesario para que fuese grande la pompa, circunstancia y lucimiento de la ceremonia jubilar. En la ciudad, que apenas empezaba a alzarse, muy maciza y hosca toda la piedra de todas las construcciones de la destruida Tenochtitlán, se encendió un gran regocijo que pregonaban las largas voces de las campanas. En cada pecho saltaba una alegría inacabable. Había gozo y fiesta en todas las casas. Las gentes, unas a otras, se daban mil parabienes entusiastas y muchas hasta lloraban de puro contento.
por aquellos mismos días iban a tomar el estado de matrimonio, doña Elvira de Zarzosa, alcuriada, o sea, de mucha alcurnia, y tiesa doncella de Polendas, que tenía un resonante historial heráldico, y Francisco Javier Quiñones, pariente muy próximo de Alonso de Estrada, en ese entonces el bronco gobernador. En ellos el amor hacía maridaje de dos almas. Imagínense esa alcurnia, ¿verdad? Pero imagínense también a los españoles que también rara vez se lavaban aunque sea las manos, ¿verdad? En fin, olvidemos eso. Ella quería casarse en la capilla de San José de los Naturales porque era de grandes proporciones y así daría cabida a mucha concurrencia. Después le vino el antojo de que la solemnidad del desposorio la hiciera el cura Ginés Uceda en su pequeña iglesia mayor, más principal que la otra. Pues, ¿quién las entiende, verdad? El cura dijo, azucarando las palabras, que gustosísimo, les juntaría las manos, e iba a llenar el templo de lindos adornos para mayor lucimiento y hermosura del acto. Como sabía bien lo bronco y atravilario que era el tal Estrada, que obraba sin ley ni fuero, atropellando por todo, y por esto solo su nombre era temido y espantoso, iba el buen clérigo al paso y gusto del tirano, en cuya casa andaba siempre, con las redes de la lisonja, para hacerle grato y no sacarle enojo, como quien dice, haciéndole la barba, para que no se fuera a enojar el caballero. El cura que siempre se desvelaba en el adorno y policía de su iglesia, quiso que en esta ocasión luciera toda llena de hermosura. Consiguió telas preciosas para colgarlas en sus paredes, muchos objetos de plata, tales como salvillas, azafates, platos y platones, jarras, bandejas, vasos, fuentes, garrafas y todo aquello, pantallas y muchas otras piezas pequeñas, labradas solo para el buen ver de las mesas elegantes, para engalanar con ellas el altar mayor. No, pues eso parecería ya más que altar un globo de Cantoya, pero en fin. Exquisita obra del maestro Andrés de la Concha, enriquecida con pinturas del inquisitoriado Simón Pereines. Sabrá quiénes habrán sido tanta gente, pero bueno, todo esto lo podemos después ver en la historia. Bueno, además compró el sacerdote otros 1000 adornos hermosos, y adquirió para realzar aquella belleza casi todas las velas de cera que había en la pequeña ciudad colonial. Y aquí atención, las velas de cera durante mucho tiempo fueron unas de las velas más caras que existían, puesto que se tenían que sacar obviamente de los panales, y pues no era un artículo tan barato. Los fieles y en las casas normales se utilizaban velas de cebo. Todavía, pues claro está, no existía la parafina. Pero en fin, esto solo como un pequeño breviario cultural. Hacía poco que un navío trajo en su seno, entre la mucha abundancia de cosas necesarias en ese entonces, bastante cerca de Castilla, en grandes cajas con las que aquí se labraron cirios y velas gruesas para los templos y otras más delgaditas y chicas para los candeleros, arañas y candelabros de las casas. ¿Cuántos cirios y velas pudo adquirió el cura Ginés Uceda? Faltaron en la iglesia jarrones donde poner las flores, que las había en olorosas cargas por todo su humilde recinto. Bueno, por lo menos aparte del incienso, algo bonito que oler, porque ya les dije, se bañaban cada vez que el sábado de gloria caía el 30 de febrero. Pero en fin, eso es otra historia. Pues con todo esto, estaba seguro el padre Uceda que ganaría más la gracia del gobernador, que iba a tener más cabida y valimiento con él. Pero a la rimbombante y veleidosa doña Elvira
Le vino de repente el antojo de que su casamiento fuera en la capilla de la casa de cabildos, hija de bueno, para que, reducida como era, solo cupiera en ella lo mejor y más calificado del señorío de la ciudad. Haría así una cuidadosa selección de invitados, pues en los otros templos antes elegidos entrarían personas de toda calidad, de las que muchas estaban fuera de su agrado, amistad y simpatía. Esto se lo comunicó al padre Uceda y lo dejó descontentísimo. Ya imagínense cómo están ustedes a punto de acabar su trabajo y que les digan, no, pues ¿saben qué? Ya no lo queremos, ahora es así. O que te pasas toda la triste noche haciendo tus problemas de matemáticas y al final llegue la clase y te diga el maestro, muy bien, ahora todo multiplíquenlo por tanto. Ahí van como son multiplicando, ¿verdad? Y luego digan, perfecto, ahora como resultado multipliquen todo por cero y ahí nos vemos. Bueno, eso es lo que sintió el pobre cura, ¿verdad? Dijo el cura medio rechinando los dientes que habían hecho desestimación de él y claro menosprecio de su templo, que estimaban por vil y por indigno todo lo que tenía preparado con tanta curiosidad y a costa de mucho trabajo y dinero. Este desaire lo puso muy encorajado y no les decía palabras pías a Alonso de Estrada, a la doña Elvira, esa de sus pecados, y al calzonazos de su futuro marido, sino que les echaba sonoros verbos y sentencias despampanantes muy a la Real de España. Coño, hostia, 10, hijo de... Bueno, olvídenlo, no lo podemos decir, ¿verdad? Así que censurado, censurado, censurado. Pero dijo que aquel pulido adorno sería para la celebración del jubileo, y aún pidió por ahí y se las dieron otras lindas cosas de plata, telas ricas, cornucopias, o sea, cuernos de la abundancia, y unos altos pinos todos dorados, para decorar más las naves y el coruscante altar mayor, esto es el despampanante altar mayor que en ese entonces se tenía. Al día siguiente de la boda iba a celebrarse el esperado jubileo, que tan alborozado regocijo levantó en la ciudad, y todo el mundo iba a ver y admirar la aliñada compostura de la iglesia, fragantísima y llena de lucidos y hermosos esplendores. Punto menos que desguarnecida estaba la capilla de las casas consistoriales. No había en ella aderezos propios con que adornarla. La más pulida plata de las casas ricas encontrábase ya en la iglesia mayor y los pudientes no tenían cosas mejores que prestarle. ¿Prestarle algo a esa señora? Sobre todo la más grave cosa era que no se hallaban velas de cerca por ninguna parte. El señor cura Uceda requisó todas las que había en la ciudad. Los que las fabricaban se las vendieron a buen precio. Otros que las tenían en sus moradas se las regalaron, complacidísimos para aumentar la pompa del benéfico jubileo que revertía y sobrepujaba la medida del gozo. Acuérdense que en ese tiempo las velas eran como un foco ahorita en nuestras casas. ¿Sí? Y pues lo que costaban no era precisamente un recibo de CFE, el recibo de CFE llega altísimo, y no era, bueno, ya, punto menos que desguarnecida, ya habíamos dicho que estaba esta, y pues obviamente, pues ya se imaginan cómo estaba. Bueno, Francisco Javier Quiñones dijo que era cosa fácil vencer esa dificultad que se había atravesado, y mandó pedir prestadas al padre Uceda unas velas y cirios, de esos de 4 y 12 ceras, que no era mucho. El clérigo contestó enfurruñado que no daba nada, y el Quiñones tornó a su ruego, que si no quería facilitarle eso de solo favor, graciosamente fuera entonces por paga, que daría lo que le pidiese por las tales velas, y vino en respuesta un rotundo no.
Apresurándose, ya enojado Francisco Javier en referir al tumultuario Alonso de Estrada lo que acontecía, y acordaron ir ambos a ver al señor cura para que diesen el acto las velas tan necesarias para el altar de la capilla municipal. Sabedor este señor que iban los dos señores a la iglesia, mandó que quitaran con la mayor prisa toda la cera del altar y la ocultó lo mejor que pudo. Solo dejó en una grada 2 consumidos cabos que levantaban apenas sus débiles llamas entre los aglomerados grumos que tenían a su alrededor. Como dice, muy bien, como ven, recibió este párroco a los 2 caballeros muy sonriente, fino y cortés, hecho, como se dice, un terrón de amores o un pan de Dios, ¿verdad? Les ofrecía silla y hasta fofo cojín para los pies, sus patas apestosas, pues, para que tomaran con él un vaso de agraz, era, bueno, de vino, que lo tenía bueno y fresquito en una alacena de la sacristía. Dijo el Estrada con autoridad y en tono que iban por la cera necesaria para el casamiento, y entonces el sacerdote, en actitud humilde y acentuando más la suave dulzura de su sonrisa cortesana, respondió: aquí no hay más cera que la que arde. Y tornó a verlos blandamente con una delicada sonrisa. Tanto a Alonso de Estrada como a Francisco Javier les centellaban los ojos como 2 vivos fuegos. Quiso el novio emparejar su ira con la fosfórica de su pariente el despótico gobernador, que era desmandado, soberbio y cruel. No tenía más leyes que sus antojos, siempre usó de injusticias y crueldades. A todos en México tenía fatigados con su desaforada tiranía y avaricia. Bueno, era él para quedarse tranquilo con la respuesta ladina del ensotanado cura. Mandó a unos soldados que buscaran por todo el templo el lugar donde estaban escondidas las codiciadas velas y que se las trajeran al momento. Fueron los militares a cumplir con el mandato, y a las pocas búsquedas dieron con los cajones, unos en la sacristía, otro detrás de un altar, otro grande en la azotea del templo, que era plana de terrado. Se escandalizó toda la ciudad con la irreverencia, y la gente no recordaba maldición o palabra mala que no dedicase al pernicioso Alonso de Estrada, que solo gobernaba por su interés y capricho. A todos maltrataba con gran insolencia, sin respetar ningún fuero de justicia. La boda fue por demás ostentosa en la capilla de las casas consistoriales. Era todo esplendor, muy vestida de claridad. Volvió la cera, algo mermada, a la catedral para la celebración del jubileo, y el primero que se presentó a ganarlo al frente de la entonada corporación municipal fue Alonso de Estrada. Claro está, iba el muy hipócrita, el muy cínico, el muy miserable, muy triste, muy contrito, muy no rompo ni un plato. No alzaba los ojos del suelo, era un vivo ejemplo de humildad. Caramba con él, hijo de... La iglesia mayor resplandecía en hermosuras. Todo era una viva refulgencia de luces. Hería los ojos su resplandor. Después hubo la inevitable queja al emperador, que, maldito lo que se ocupaba de esas minimeses. El cura Ginés Uceda hizo larga querella del agravio. El gobernador Alonso de Estrada y su pariente, el de Quiñones, se defendieron de los cargos falseando la verdad con embustes, según era su costumbre. Transcribieron al monarca la frase mentirosa que les dijo el cura: aquí no hay más cera que la que arde, cuando dolorosamente o dolosamente tenía mucha escondida. La frasecilla corrió luego con buena suerte, y desde entonces, tanto en España como en México, se dijo para dignificar con ella que uno no tiene más que lo que se ve de aquella especie de que se trata. O sea, nada más tengo lo que ves, demuéstrame
que así no es. A ver, ¿cómo ven mis queridos felinos? Estas son historias de historia, por decirlo así, hasta cierto punto con un toque picaresco y con un toque de humor, hasta cierto punto donde podamos. ¿Qué pasó con la catedral? Pues muchos años después la mandaron tirar y de hecho en la catedral metropolitana, atrás, hay una puerta que dicen que perteneció a la antigua catedral. Es lo único que quedó. Está a un lado de lo que es el sagrario, en la parte de atrás, ya en donde está el callejón de Donceles. Ahí es donde está. En fin, esta es la historia de las velas de la catedral. Así es como se jugaba la política y el cómo entraban en pugna el poder militar, el religioso y el político de entonces. En fin, pues bien, mis queridos felinos nocturnos, espero que les haya gustado esta pequeña historia. Seguiremos contando todavía más en el transcurso de los días. Y pues, por el momento, los dejamos. Espero que estén muy bien y pues hasta luego. Ah, nada más les cuento, la próxima historia sí va a ser sobre un duende y un perro y eso es todo. Que tengan felices noches, mis queridos felinos nocturnos. Espero que estén bastante bien.